Muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida al webinar Habilidades Blandas, la clave para el éxito profesional. Esta es una actividad organizada por el Programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista la profesora de nuestro gestor en habilidades blandas, la máster Tania Mora. Ella es consultora especialista en el tema de desarrollo organizacional, reclutamiento y selección. También se dedica a actividades de integración, manejo de conflictos, dirección de personal, planificación estratégica, entre otros. Además, es docente de cursos de la especialidad en psicología laboral en el TEC y la UCR en temas de liderazgo, motivación, gestión de talento, técnicos en administración de proyectos, gestión de competencias, y su currículum es bastante amplio. Así que quedan en excelentes manos y ojalá que aprovechen mucho esta actividad. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Cindy, y bienvenidos a todos los participantes. Como dijo Cindy, este es un espacio para poder aprender un poquito. Nunca vamos a dejar de aprender, ¿verdad? Entonces, inclusive aprovechar esos pequeños espacios nos ayuda bastante a actualizarnos, ver qué está pasando en las otras empresas y aprender un poco más. Perfecto. Para la clase de hoy, en el chat les voy a compartir dónde vamos a llevar el seminario, o este webinar más bien. Porque lo vamos a hacer por medio de una plataforma que es interactiva, que hace que también sea un poco más entretenido este tema, además de lo que ya es, ¿verdad? Entonces acá les puse en el chat el enlace donde tienen que conectarse, que se llama Nearpod, es la plataforma donde vamos a trabajar hoy. Y vamos a ver, van a ver que es bastante bonita y facilita mucho lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, por favor, los invito a conectarse. Igual lo pueden hacer desde cualquier otro dispositivo, si no lo quieren hacer desde el que tienen actualmente, pueden hacerlo con un celular, con una tablet, con una computadora, pero vamos a ir siguiendo lo que dice la presentación. Actualmente lo que van a ver es esto. Vamos a ver qué se me hizo. Ya les voy a compartir. Esta es la pantalla que les debe aparecer. Es el título del webinar que vamos a tener hoy. Y eso es lo que van a estar viendo. Dice habilidades blandas, la clave para el éxito profesional. No vamos a hacerlo tal vez de una parte tan teórica, sino vamos a ver qué es lo que está pasando en la actualidad en las empresas y qué es lo que las personas que están liderando las organizaciones necesitan hoy en día. Entonces, para compartir un poco de qué es lo que está pasando, ¿ok? Aquí puedo ver las personas que están conectadas y vamos a ver, creo que todavía nos faltan varias. Ok, recuerden que el enlace para conectarse en Earbot está en el chat del Zoom. Ok. Mientras se van integrando las personas que nos faltan, vamos a ir hablando un poquito de lo que es esto de las habilidades blandas. A pesar de que se cree que es un tema que es reciente, porque de hecho hasta hace unos 5, 10 años, 5 o 7 años se empezó a hablar en diferentes organizaciones por una cuestión de tendencia, en realidad el concepto de las habilidades blandas existe desde hace muchos años. Y no solo el hecho de que tenga un concepto como tal, sino la necesidad de saber y entender lo que son las habilidades blandas. Tan así que, por ejemplo, desde la antigua Grecia ya se hablaba de este concepto y tal vez de lo complejo que puede ser reconocerlo y también manejarlo. Por ejemplo, Aristóteles nos decía en su libro Ética y Nicómaco, perdón, dice que cualquier persona se puede poner furiosa. Y eso yo creo que lo vemos muy cotidianamente, ¿verdad? En las comunidades, en los trabajos, en las familias y demás. Pero Aristóteles también nos dice, eso probablemente es la parte más fácil, ponerse furioso. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso probablemente no es fácil. Y estamos hablando de una emoción que es la furia. ¿Qué pasa cuando sentimos alegría?
cuando sentimos tristeza, incomodidad bueno, aquí podríamos durar toda la sesión solo hablando de lo que son las emociones, ¿verdad? Nos cuesta un poco a veces nivelar esas emociones que tenemos y poder canalizarlas. Entonces, no sé si les ha pasado. A veces cuando estamos enojados con todo el planeta, ¿verdad? Con el perro, con el vecino, con el del bus, el del Uber. Llegamos a la casa y con toda la familia también y nadie sabe lo que nos ha pasado. Y aquí es donde Aristóteles nos dice, ven, las emociones tienen mucho que ver en la forma en la cual nosotros nos comportamos, andamos y hacemos las cosas. Entonces, poder aprender a calibrar esta parte generalmente es muy complicado. No voy a decir que hoy en día es lo más sencillo hablar de las habilidades blandas o la inteligencia emocional, ¿verdad? Que está tan de moda y lo usamos en muchos conceptos. En realidad eso es un proceso y este proceso es un poquitito de lo que vamos a ver hoy. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a volver al chat. De hecho, voy a dejar de compartir por acá porque vamos a hacer un breve test para que conozcan un poquito sobre ustedes mismos. Me imagino que ya se conocen, me imagino que se conocen bastante, pero verás que uno nunca deja de conocerse. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en las situaciones que uno tal vez no ha vivido, uno mismo se sorprende de cómo actuó, ¿verdad? Y uno dice, mira, yo nunca creí que hubiera dicho esto, hubiera hecho esto. Entonces, esta parte de conocernos es sumamente valiosa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con un pequeño test, es bastante corto. De hecho, por eso lo busqué que fuera de esta forma, para que fuera fácil de aplicar y que tal vez de unos 3 a 4 minutos lo puedan completar. Subí el enlace al chat también. De hecho, cuando le den clic a ese enlace, los va a llevar a una página donde les va a hablar un poco lo que son las habilidades blandas o las habilidades sociales. Y en la parte de abajo van a ver que hay como unas columnas que están en rojo para que vayan leyendo y seleccionando cuál es la Ah, respuesta que usted tendría a lo que aparece ahí. para que lo mande y ya. Entonces, en el chat está el link para que hagan un test de habilidades sociales. Es un test bastante corto. Van a durar de unos 3 a 4 minutos. Yo me voy a quedar callada para que se puedan concentrar y lo puedan completar de una buena forma y van a ver que al final les van a decir, la respuesta es, no qué habilidades sociales tienen tan desarrolladas o menos desarrolladas, sino en qué medida el conjunto de habilidades está en un nivel alto, un nivel medio o un nivel bajo. Para las personas que se están integrando en este momento, los compañeros están haciendo un test que está en el chat, que se llama, bueno, van a ver el enlace, es de psicología online, para que lo puedan aplicar. Es cortito, es bastante rápido. Voy a dar un par de minutos más.
Y no se asusten, no es que tienen que compartir sus resultados, ¿ok? Esta información es solo para ustedes. Y es una información que espero que sirva, no para dar un susto, ¿verdad? Sino para conocer un poquito de qué es lo que tenemos que trabajar. Muy bien. Nancy de la O dice que no le aparece. Creo que es porque te acabas de conectar, Nancy. Ya te lo voy a mandar otra vez. Se lo acabo de compartir, Tania. Ah, gracias, Cindy. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces yo creo que ya la mayoría tienen sus resultados. Recuerden que esto es solo de ustedes. No nos lo tienen que compartir aquí en el webinar ni con nadie, ¿verdad? Eso depende de ustedes. Esto es solo una guía. ¿Y por qué? Porque en realidad, para hablar de habilidades blandas, nosotros no podemos pretender empezar a definir conceptos, cómo suceden los trabajos y demás, y nosotros no empezamos a conocernos nosotros mismos. Saber qué necesitamos mejorar, porque todos, en todas las áreas de nuestras vidas podemos hacer cosas mejores. Entonces, esto es una base para ver, mira, si puedo trabajar un poco más en las habilidades blandas. Probablemente ustedes en las mismas preguntas, en las respuestas ya sabían, ah, sí, no trabajo muy bien en equipo, o tal vez no me comunico muy bien, que eso también nos pasa a muchos. Entonces es como una breve guía de qué es lo que conlleva todo esto de las habilidades blandas. Vamos a volver al Nearpod, que es donde tenemos la presentación. Entonces, Cindy, también te agradezco si lo puedes compartir para las personas que se acaban de unir. Igual yo lo voy a compartir por acá, pero es más bonito si ustedes lo siguen en la plataforma. Y esto es lo que deben estar viendo en este momento. Así como ustedes pudieron ver las preguntas, que eran poquitas preguntas, porque en realidad hay muchas pruebas para determinar diferentes habilidades blandas, pero no solo las habilidades blandas, sino también las habilidades duras. Eso es importante saber. Todos los puestos de trabajo y muchas otras áreas de nuestra vida en realidad vamos a necesitar habilidades blandas y también habilidades duras o técnicas, ¿ok? Este es un concepto que se maneja porque también desde otras perspectivas se puede ver como competencias, que eso es una de las áreas en las que lo manejamos en el tecnológico, pero lo vamos a ver como las habilidades blandas porque tal vez es uno de los conceptos que más se escuchan a nivel general. ¿Y qué es esto de las habilidades blandas? Las habilidades blandas es todas aquellas habilidades que tenemos que nos ayuda a poder relacionarnos con otras personas, ¿ok? Lo más interesante de esto es que, por un lado, las habilidades blandas nosotros algunas las traemos ya de forma natural. Desde que nacemos, papá y mamá nos dieron ese poquito, nuestros abuelitos, entonces eso yo lo traigo de forma natural. Pero lo que me va a ayudar a desarrollarlas son las experiencias de vida que nosotros vamos teniendo. Entonces, vean qué importante, la gente que dice que no ocupa a las otras personas o que no necesita trabajar con otros o cosas así, en realidad todos los humanos en alguna medida necesitamos relacionarnos, absolutamente todos. Y eso nosotros lo vamos desarrollando y lo vamos aprendiendo según las experiencias de vida que tenemos. Lo que pasa es que no siempre las experiencias de vida son buenas, ¿verdad? Y no todo lo que nos enseñan es bueno o nos lo enseñaron bien. Entonces, ya cuando somos adultos, nos damos cuenta que algunas de esas habilidades blandas puede ser que yo las traiga, pero tal vez no me enseñaron a comunicarme de una buena forma o no me han enseñado a trabajar en equipo o soy un gran líder de forma innata, pero nadie me ha enseñado cómo usar esa habilidad tan importante. Entonces, esto es lo que nos ayuda a las habilidades blandas, a poder relacionarnos con otros. Pero por otro lado, también tenemos las competencias o las habilidades duras o técnicas, que eso es todo aquellos conocimientos y aquellas aptitudes que vamos desarrollando por medio de lo que aprendemos en la vida, ¿ok? Y eso nos permite hacer ciertas funciones específicas. Las habilidades técnicas o duras, en realidad nosotros también a nivel cerebral traemos cierta facilidad para hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que ya a nivel cerebral se les hace mucho más fácil trabajar con los números y a otros tal vez no se los hace tan fácil. Hay personas que les es más fácil tal vez lo que es la parte de sistemas, por ejemplo, que hoy es tan necesario, a otras personas no se les hace tan fácil.
Entonces, nosotros también tenemos esta parte de las competencias o las habilidades duras o técnicas, pero también nosotros con el aprendizaje las desarrollamos. En este caso, hay que ver que son muy diferentes. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas son todas aquellas que me ayudan a trabajar con otros y a estar con otros. Y todas aquellas habilidades duras son conocimientos que me ayudan a hacer cosas, ¿ok? Vamos a aventurarnos más que todo en las habilidades blandas, pero sí necesitaba que como supieran este concepto y que tenemos estas dos vías. Entonces, cuando hablamos de las habilidades blandas, vean qué interesante. Hay muchas habilidades blandas. Las personas siempre tenemos diferentes opciones o podemos desarrollar diferentes habilidades blandas, pero estas van cambiando, perdón, no es que van cambiando con el tiempo, sino que con las diferentes necesidades que sucede, que se dan en la sociedad y en las empresas, van cambiando lo que se necesita de las habilidades blandas. ¿Y qué significa esto? Que vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual ustedes me van a ayudar. En la presentación de Nearpod, que ustedes están viendo en este momento, hay como una pizarra de corcho. ¿Ok? En este vamos a escribir cuáles creen ustedes que son esas habilidades blandas que necesitamos las personas hoy en día para poder ser exitosos en el trabajo. Hay muchas habilidades que ya más o menos mencioné algunas. Recuerden que las habilidades blandas son todas aquellas habilidades que me ayudan a poder trabajar con otros, conectarme con otros, relacionarme con otros. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día de las habilidades blandas para poder trabajar, para poder tener éxito? ¿Cuáles creen ustedes? Maure nos dice que necesitamos la empatía, muy cierto. José Cabezas nos dice que ocupamos la comunicación asertiva, lo cual también es muy cierto. Jorgen nos dice que la escucha activa, excelente. Y vea que esas son tres, porque en realidad pueden haber muchas, 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 muchas. Vamos a esperar que nos compartan algunas otras. Tania, por el chat Bueno, comparten manejo del tiempo, servicio al cliente. ay, perfecto. Gracias, Cindy. Es que cuando abro la presentación no puedo ver el chat. Muy bien. Nos están diciendo que la tolerancia también, que la responsabilidad adquirida, esa es otra habilidad blanda muy importante. Nos dicen que la resolución de problemas, muy bien. Resiliencia, compromiso, anotan también. Resiliencia, muy bien. Vamos a ver, en este momento tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a ver. Y aquí aparecen más. José Cabeza nos dice el enfoque en resultados. Laura nos dice la escucha activa, la empatía, la comunicación, la asertividad, la flexibilidad, el liderazgo, la creatividad, la resolución de conflictos. Muy bien. Si de todas las que tenemos aquí, pudieran escoger solo una, y ustedes decir, de todas las que pusieron acá, no necesariamente solo la opción que yo puse o la que algún compañero puso, o sea, ¿cuál de estas? Ven que tiene como un corazoncito en la parte de abajo. Van a marcar ese corazón, pero solo pueden marcar una. ¿Cuál de todas esas consideran ustedes que es tal vez la más importante hoy en día para ser exitosos? La de Laura no se vale, ¿verdad? Porque esa incluye casi que todas, ¿verdad? Entonces, para que lean las otras también, sería una. Porque vean que hay muchas opciones. Muy bien. Vean que por el momento la que va ganando es la empatía. Muy bien. Yo creo que esas tal vez tenemos la empatía, después tenemos la comunicación asertiva. Muy bien. Vean qué montón de habilidades blandas hemos compartido acá. En realidad, para ser exitosos necesitamos todas esas. Y les digo que eso no es ni un cuarto de lo que necesitamos
para ser sumamente exitosos el día del mañana. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la empatía siempre ha sido necesaria. No solo es necesaria hoy porque los negocios lo dicen, no era necesaria 10 años atrás porque era una cuestión de tendencia. En realidad siempre ha sido necesaria y siempre se va a necesitar también, así como la comunicación asertiva. Pero pregunto, y aquí no es que tienen que responder, pero consulto. En realidad nosotros nos enseñan desde pequeñitos en casa a ser empáticos. ¿Verdad qué difícil es esto? Pregunto, nos enseñan en casa, por ejemplo, a comunicarnos de forma asertiva. Cuando tal vez nos dicen, no grite, pero nos están gritando, ¿verdad? Nos dicen, comuníquese mejor, pero nadie se comunica en casa con nosotros. Bueno, resulta que muchos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los centros educativos, hace 10 años atrás, estoy hablando de las áreas de preescolar, de escuela, secundaria, universitaria, en realidad muchas de estas habilidades no las estábamos desarrollando y sacábamos personas sumamente preparadas a nivel académico, pero no podían trabajar con nadie. Entonces, qué difícil se vuelve esto para las organizaciones, porque sí, podemos tener ingenieros, doctores, licenciados en administración, contadores, abogados, pero ¿qué sirve tener todo ese conocimiento si no lo puedo compartir? ¿De qué sirve tener toda esa información si no puedo trabajar con otros? Bueno, ese es el gran secreto que tienen las habilidades blandas. Y les voy a contar algo. Hace unos años en las organizaciones nos dimos cuenta que probablemente el trabajo que va a hacer un licenciado en administración, que no quiero que nadie se sienta ofendido ni menospreciado, lo puede ser alguien que tenga un bachillerato de colegio porque tiene esas habilidades blandas, que tal vez no las aprendió en otros centros educativos. De hecho, he tenido contadores, por ejemplo, un contador que es en la parte de números y estructura, trabajando con departamentos de recursos humanos y dirigiendo personal, que probablemente no son como algo como que se fusione muy bien. En realidad, no es solo lo que aprendemos en la parte técnica, es cómo usamos esta información para poder trabajar y estar con otros. Entonces las empresas se han dado cuenta que sí, tenemos gente preparada. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos gente bilingüe, pero no tenemos gente con habilidades blandas. Entonces esto está haciendo un gran vacío que necesitamos llenar. ¿Y qué más con estas nuevas generaciones, verdad? Que además de eso, discúlpenme, pero son generaciones que vienen ansiosas, que vienen malcriados, además de eso vienen saliendo de una pandemia. Las relaciones sociales han sido todavía más complejo para estas nuevas generaciones poder aprender estas cosas y nos toca a nosotros. Y a veces nosotros también las aprendimos mal, ¿verdad? Entonces vean que todo va haciendo una cadena. Vean que toda esta parte de las habilidades blandas nos dice que todas estas las necesitamos, porque esa es la realidad que ustedes viven hoy en día en sus organizaciones o sus equipos de trabajo. Y sí, las necesitamos, pero también estas van cambiando dependiendo lo que esté sucediendo en los entornos organizacionales y las nuevas tendencias. Vamos a ver 8 habilidades blandas, que son las más buscadas en la actualidad, pero eso no quiere decir que son las únicas, ¿verdad? Ni tampoco el orden en el que aparecen quiere decir que es lo más importante, porque al final de cuentas, cada organización va acomodando según su cultura organizacional las habilidades que necesita, ¿ok? Entonces, la primera es la gestión del tiempo, que por ahí lo mencionaron. Y esta es sumamente importante, porque vuelvo a lo mismo. Probablemente a muchos de nosotros desde pequeños no nos enseñaron a administrar el tiempo, ¿verdad? Y llegamos a las organizaciones y no sé si a ustedes les ha tocado tener un jefe o un líder que cree que todo es urgente y que todo es importante y que cree que todo era para ayer, ¿verdad? Entonces quiere que uno haga como 20 tareas que se distribuyen en un año y quiere que las tenga la próxima semana todo listo. Entonces, esas habilidades blandas y esta buena administración del tiempo y la gestión del tiempo es una de las habilidades que necesitamos hoy en día. No porque todo sea importante o urgente, sino es poder acomodar las tareas que tenemos que cumplir en un determinado orden. Y muchas veces, si no hemos tenido un buen líder, nadie nos ha enseñado esto. Y a veces perdemos tiempo en cosas pequeñas que no son tan importantes ni tan urgentes y resulta que lo que tengo que entregar mañana no tengo ni un 10% del avance.
Entonces, esta es una habilidad que necesitamos mucho hoy en día, y no solo en la parte administrativa, en muchas otras áreas. La segunda habilidad blanda que las empresas buscan mucho en la actualidad es la capacidad de resolver problemas. Y es muy interesante porque también lo mencionaron en el ejercicio anterior. Esta capacidad de resolver problemas, les voy a contar algo muy interesante. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, los chicos de hoy en día que usan muchos videojuegos, que antes nos decían que uno se iba a quedar como congelado, ¿verdad? Por estar usando esas cosas, en realidad les enseña mucha estrategia a los chicos. Entonces, esta forma de resolver cosas, muchos de nosotros no las vivimos, sino que nos tocó a la brava, por así decirlo, aprenderlas. Bueno, esta capacidad de resolver problemas es poder acomodar los recursos que tenemos en tiempo, en espacio, en dinero, en muchas otras áreas más. Y esta capacidad para poder resolver problemas es que no nos vamos a estresar, porque en realidad muchas cosas se estresan en la vida y necesitamos ciertos niveles de estrés para poder funcionar, pero es poder resolver las cosas sin morir en el proceso de la solución del problema. Eso es algo sumamente importante. Otra habilidad blanda es la habilidad de comunicación. Y esta es una de las habilidades más buscadas en casi todos los puestos de trabajo, desde la persona que limpia hasta la persona que está en recepción, hasta el gerente de operaciones, el CEO. Todas las personas necesitan las habilidades comunicativas, porque a veces los puestos de trabajo, las obligaciones, las responsabilidades nos hacen olvidar que necesitamos relacionarnos con otros. Y vean qué interesante, las habilidades comunicativas, la habilidad de poder comunicarse, no simplemente es que yo pueda utilizar ciertas palabras para poder decir las cosas, es la escucha activa, que también lo mencionaron por ahí. Y muchas veces no nos enseñan a escuchar. Y yo sé, porque a todos nos ha pasado, que alguien nos está hablando y estamos idos pensando en qué me voy a poner mañana o qué voy a llegar a cocinar a la casa y parece que estamos poniendo atención, pero yo sé que no estamos poniendo atención. Eso es parte de las habilidades comunicativas y eso no nos lo enseñan. Entonces, esta es otra habilidad que las empresas están buscando para que la gente pueda comunicarse y relacionarse. Otra habilidad, que es una de las que a mí más me gustan, porque soy especialista en esta área, es la parte de la influencia social y el liderazgo. Perdón, me falta una E. Esta parte del liderazgo conlleva un montón de habilidades más y conlleva un montón de información más. Sin embargo, hay personas que nacen de forma natural con esto, pero los entornos en los que crecemos no los ayudan a desarrollarse como líderes que pueden generar cosas buenas en las organizaciones. Lamentablemente, en muchos escenarios más bien se genera un liderazgo negativo o más bien que da resultados negativos. Pero las empresas hoy en día no quieren jefes. Entonces, si usted se considera un jefe o su empresa funciona bajo una jefatura, en realidad la gente hoy en día no quiere tener que seguir a jefes porque realmente no lo siguen. Quieren seguir líderes, personas que nos enseñen, personas que nos puedan influenciar y personas que dejen una huella también en nosotros. Y no todas las personas logran crear eso. Otra habilidad que se requiere hoy en día es la creatividad, que esto conlleva también la iniciativa y la innovación. Esta palabra innovación, que en realidad ha tenido mucho auge últimamente, no se busca solo la parte de procesos, en realidad hasta en las relaciones es sumamente importante. De hecho, hay varias teorías que dicen que las nuevas generaciones se están quedando sin esta parte de la creatividad. Dice que tal vez alguna de las generaciones que es más creativa de todas son las generaciones que nacieron entre 1980 y 1995, por ahí aproximadamente. Y dice que estas nuevas generaciones se están quedando sin esa gota de creatividad y están haciendo como rehaciendo cosas que ya existían. Las empresas necesitan gente creativa. ¿Y por qué? Porque yo necesito gente que pueda resolver un problema, pero no como se viene resolviendo hace 20 años, sino de una forma diferente. Yo necesito a alguien que haga un proceso, pero no un proceso como se hace hace 5 años, sino un nuevo proceso. Gente que pueda crear cosas nuevas. La innovación está en muchas áreas en las organizaciones,
pero no todo el mundo logra llegar a esa parte de la creatividad. Otra de las habilidades blandas es el trabajo en equipo, y eso es sumamente importante porque, como les decía ahora, de nada sirve tener tanto conocimiento y tanta información si no la puedo compartir, si no podemos trabajar en conjunto. Algo importante es que las empresas, independientemente del producto o servicio que haga, las empresas están y son para las personas, ¿ok? Entonces, así como son para las personas, también lo que mueve una empresa es la persona, no la maquinaria, no el equipo, no la infraestructura, no el lugar, son las personas. Entonces, trabajar en equipo es sumamente importante porque necesitamos que las personas puedan llegar a aquella meta que necesita la organización, pero como equipo, no como a veces sucede en las organizaciones, que los equipos batallan unos contra otros, sino más bien necesitamos que entiendan que todos estamos en la misma balsa, todos necesitamos remar hacia el mismo lugar. Y a veces eso se nos olvida. ¿Y se nos olvida por qué? Por la falta de habilidades blandas. Entonces, ven cómo todo va teniendo una cadena. Entonces, cuando las personas no se sienten motivadas, no se sienten bien, no se sienten parte de algo, no quieren remar. Nosotros necesitamos que todos vayamos en la misma balsa y hacia el mismo norte. Tenemos la habilidad de ser flexibles y adaptarse a los cambios. Esto va muy de la mano con la resiliencia. Y esto es bastante importante también. Vamos a ver. Antes el concepto de resiliencia en realidad viene desde el concepto de la ciencia, de cómo la materia, por así decirlo, puede cambiar después de sufrir un golpe. Y de hecho también ese concepto se llevó a lo que son los ecosistemas. Entonces, cómo tal vez cuando el hombre metía mano en algunos ecosistemas naturales, realmente hacíamos como una crisis o un caos dentro de ese sistema. Increíblemente, por ejemplo, en la fauna y en la naturaleza, lograban reconstituirse e inclusive generar un nuevo sistema o un nuevo ecosistema a pesar de la interrupción que el hombre ha hecho en muchos de esos sistemas. Y se pueden transformar en algo mejor de lo que eran. Este concepto de resiliencia llegó a la parte social y de hecho los primeros estudios se hicieron en niños pequeños, de cómo los niños después de haber enfrentado situaciones caóticas, crisis o traumáticas como abusos sexuales, como violencia doméstica, abandono y muchas otras cosas más, podemos ver a los niños jugando, ¿verdad? ¡Qué increíble! Y de ahí se empieza a estudiar cómo es que una persona, después de haber vivido momentos de crisis y de momentos traumáticos, puede rehacerse e inclusive estar mejor de como estaba antes. Y no es que lo que pasó no fue importante, sino es cómo nos adaptamos y somos flexibles a los cambios. Lamentablemente en la pandemia, muchos vivimos varias pérdidas, todos nos asustamos un montón con todas las situaciones que se vivieron en las empresas económicas, socialmente, de salud y demás. Pero las personas que fueron flexibles al cambio y lograron adaptarse a las nuevas condiciones, probablemente son las personas que salieron de forma exitosa después de esa crisis mundial que vivimos. ¿Y qué nos dejó esta situación, este concepto? Que en realidad, si nosotros no somos flexibles al cambio, porque el cambio siempre está sucediendo, probablemente nos vamos a quedar rezagados. ¿Ok? Entonces, ser flexibles y adaptarse a los cambios es una de las habilidades que buscamos hoy en día. Pero de hecho aquí voy a aclarar algo, porque todo el mundo dice que ahora es flexible y todo el mundo se adapta fácilmente a los cambios. En realidad a todas las personas siempre nos va a generar un poquitito de incomodidad. Por más acostumbrados que estemos al cambio, siempre va a haber un nivel de incomodidad, pero esa incomodidad no debería frenarme para que yo pueda hacer mejor y hacer mejor las cosas. Entonces, las personas que lamentablemente no logran ser flexibles y no logran adaptarse son las que interrumpen los procesos de cambio. El cambio siempre se va a dar, pero depende cómo nosotros lo queramos llevar. Y por último, tenemos la parte de la habilidad blanda que lleva la ética, el compromiso, la honestidad y la integridad. De hecho, también mencionaron lo que era el compromiso y demás. Esta es una parte sumamente importante, porque como les explicaba ahora, yo podría ser un gran líder, pero si soy un líder que solo está buscando un beneficio propio, podría influenciar a las personas para que hagan cosas para mi beneficio. Y eso no es un liderazgo positivo.
Eso no es una persona comprometida, no es una persona ética, no es una persona que sea íntegra o con la que queramos trabajar. Entonces, recordar y pensar quiénes somos, qué valores en realidad dirigen mi vida, qué, para mí qué es la honestidad, porque además de eso, todo lo que es la ética, el compromiso, la honestidad y la integridad para cada uno de nosotros es algo muy diferente. Alguien puede decir, ser comprometido es el que se pone la camiseta, que es como una frase muy tica, ¿verdad? Nos ponemos la camiseta del trabajo. Bueno, eso puede ser una opción. Hay empresas que dicen, somos como una familia. Y yo a veces pienso, bueno, en una familia no te pueden despedir, ¿verdad? Pero en una empresa sí. Entonces es ese concepto que tenemos de los valores. Pero acá es no lo que dice solo la organización, es quién soy yo, cómo me veo a mí, cómo me veo trabajando, para mí qué es compromiso, cómo reflejo yo ese compromiso, cómo reflejo esa honestidad, esa ética y esa integridad. ¿Qué es lo que me marca a mí como persona? Y me marca no solo cuando estoy en el trabajo, sino que me marca en mi familia, en mi comunidad, en los círculos sociales en los que yo estoy. Entonces, cada una de esas habilidades no solo es que las necesitan las empresas, no solo es que la sociedad las está pidiendo, en realidad nosotros las necesitamos para nuestra vida cotidiana. Y para ser exitosos a nivel profesional y las empresas, no es que tengo que aprenderme las 8 de memoria, saber qué significan, sino es ir trabajando poco a poco en mí, en cada una de estas. Entonces, por ejemplo, en la habilidad número 1, en realidad yo sé administrar mi tiempo. Una muy sencilla. Yo paso mi vida en la horatica. Eso es una muy fácil que a todos como que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Si en realidad yo para las reuniones, los trabajos, las actividades, todo me baso en la horatica, quiere decir que tal vez no tengo una muy buena administración del tiempo, ¿verdad? Y lo peor es que eso se refleja en muchas otras cosas de nuestra vida. Entonces, imagínense, la gestión del tiempo no solo es que yo cumpla mis tareas, a veces hasta se nos olvida que ya no estamos trabajando y tenemos otras cosas que hacer además del trabajo. Entonces, esa administración del tiempo es sumamente importante. Igual la capacidad para resolver problemas, la capacidad o las habilidades para comunicarnos, no solo la ocupo en la empresa, la ocupo en todos los lugares donde yo esté. Entonces, estas son algunas de las habilidades blandas que se ocupan hoy en día. Como pueden ver, probablemente en muchos otros escenarios pueden mencionar mucho la habilidad para poder manejar cuestiones técnicas y demás, pero recuerden que estamos hablando de lo que necesitamos para relacionarnos como personas, de lo que necesitamos para poder trabajar con otros. Y cada una de estas es lo que nos va a ayudar a poder desempeñarnos de una mejor forma y poder ser exitosos en los lugares de trabajo. Muy bien, y eso es lo que quería compartirles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden hacer sus consultas ya sea levantando la mano o escribiendo al chat, como prefieran. Estamos aquí para apoyarles. Yo voy a dejar de compartir. No. Luz abrió el micrófono. ¿Tiene Este, alguna cosa? sí, voy a pasar mi pantalla para no verme. Tranquila. Mi cerebro está maquinando cómo hacer la pregunta más asertiva, hablando no, me parece, digamos, muy interesante porque eh, desde hace tiempo atrás yo venía hablando mucho sobre la gestión del tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo tengo 23 años de trabajar para la misma compañía y ya hay algunas cosas que para mí se hacen más sencillas y obviamente que cuando uno va envejeciendo va viendo otros puntos de vista. Entonces, ¿qué me está pasando? Em, Me vio feo, se resintió conmigo, es que es una vieja odiosa, es que solo en trabajo piensa, yo no puedo trabajar sin el celular a la par. Entonces, yo en lo personal tengo un diagnóstico. En aquel tiempo se llamaba Asperger, ahora soy TDAH mixto de pensamiento convergente. Entonces, si me dan una idea, pienso en todo hasta el nivel de riesgos y trabajo en riesgos también. En el nivel de riesgos, entonces más bien he tenido que aprender a estar más aterrizada.
Entonces, me llama mucho la atención, ¿verdad? Esa parte, o sea, cómo comunicarse usted de una manera más asertiva hacia un equipo que, digamos, que tiene una diferencia de edades hasta de 20 años y 30 años, pero en realidad a veces yo no lo veo que sea como cuestión de edad, porque también tengo una persona de 40 años que está sufriendo mucho dentro de mi equipo y lo estoy llevando un proceso con recursos humanos porque dice que mi nivel de exigencia es tanto que ella se está volviendo loca. Y entonces uno llega y yo digo, ¿verdad? Digo con mi director, ok, si no puedo utilizar la palabra exigir, ¿qué otra palabra digo? Pero, o sea, díganme ustedes por escrito, denme por escrito, si el rendimiento y la meta no se cumple el 31 de octubre, que ustedes no me van a despedir por la retroalimentación, ¿verdad? De que la persona se está sintiendo, de que es tal el nivel de exigencia que en realidad no es tanto. Bueno, yo diría, digamos que no es tanto para mí, pero ya ahorita que decía Tania, ¿verdad? También que los cerebros piensan diferente y todo, entonces, y principalmente cuando tenemos una persona que se cierra, digamos, al cambio, que me da miedo, que está a la defensiva y todo, o sea, ha sido complicado. Entonces, todas esas habilidades blandas se juntan como para todo el equipo. Y sinceramente a veces dan ganas de llorar. A veces, hay muchas veces que no sé qué hacer. Hay muchas ¿sí? veces que hasta el mismo recursos humanos no tiene, digamos, una línea, no tiene una idea. A veces el director está tan sumamente ocupado que para eso me tiene a mí. Entonces, si yo no filtro eso, también, ¿verdad? Entonces, aquí Sí. estoy, o sea, maquinando, ¿verdad? También, ¿cómo hago? ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo lo digo? Y cómo lo aplico. ¿Verdad? Ok, primero, siempre que trabajemos con personas va a ser complicado. Eso quiero que lo tengan, no hay receta mágica, no hay una varita mágica, no es que puedo ir a decirles, vaya a comprarse aquella píldora y a partir de mañana usted va a ser un nuevo líder. Esto no funciona así. Es tan complejo trabajar con gente que a veces yo lo puedo ver de una forma, Luz lo ve de otra, Cindy lo ve de otra, porque eso es lo que nos hace únicos. Nosotros no podemos esperar que todo el mundo trabaje igual, que todo el mundo inclusive vea el trabajo de la misma forma, porque todos pensamos de formas muy diferentes. ¿Qué debe hacer la organización y qué debemos hacer los líderes? Generalmente sacamos un diagnóstico, vemos la población con la que estamos trabajando. A pesar de que a veces uno siente como que las edades no son tanto dilema, en realidad todo eso ayuda a Luz. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, tengo un grupo de entre 20 y 25 años. Ellos se comunican totalmente diferente a como se comunica una persona de 50, 60 años. Entonces, yo necesito, por ejemplo, en la comunicación que sea efectiva y asertiva, necesito comunicarme con ese grupo. Y tal vez como yo le voy a dar el mensaje no va a ser lo mismo que como me comunico con esa persona de 40 años que no le gusta el cambio, que es un poco más reacia a las cosas. Entonces nosotros necesitamos buscar como líder esa orientación. Generalmente hacemos canales de comunicación, tratamos de hacer un diagnóstico de la población con la que trabajamos y a partir de ahí ir orientando nuestras metas. La empresa siempre quiere ganar, obviamente. Para eso es una empresa, para producir, para generar. Pero no podemos olvidarnos de que estamos trabajando con gente y que no todos vamos a trabajar igual. Entonces, ahí es donde vamos buscando cómo hacer ese equilibrio. No te puedo decir que la receta es la misma para su empresa que para las otras empresas con las que hemos trabajado, porque aquí lo principal es conocer a tu gente. ¿Qué necesidades tiene tu gente? Porque yo puedo trabajar con otros equipos que me dicen, nuestra necesidad es tiempo libre. Nuestra necesidad es una cuestión salarial. Nuestra necesidad es un diferente tipo de liderazgo. Nuestra necesidad son que nos dé capacitación. Eso va a depender mucho del grupo con el que nosotros estemos trabajando. ¿Sí me explico? Entonces, te entiendo. Más que todo el feedback es, nunca va a ser fácil, para que eso también lo sepas, pero es ir buscando cómo sobre nuestro equipo, qué puedo hacer yo para que me funcione, pero con este equipo. Hay ¿Ok? unos comentarios muy lindos acá en el chat. Muchas gracias. Ay, sí, estoy viendo. Muchas gracias, en realidad. Esos son aportes que nos ayudan a todos. Súper. Tenemos la consulta de Steph. Adelante, Steph. Gracias, muy amable. Qué pena, yo me uní como unos 10 minutos después de que habían empezado y apenas vi como la imagen donde
estaban exponiendo sobre el tema de habilidades blandas y habilidades duras. Yo sé que ya lo vieron, pero nada más puede como muy breve explicarme un poquito como de la diferencia más que todo, le agradezco. Claro, de hecho las habilidades blandas son todas aquellas habilidades que traemos de forma natural, que nos dan nuestros papás, de una cuestión genética, pero que nosotros también con el transcurso de nuestra vida o experiencia vamos aprendiendo a cómo relacionarnos con otras personas. Les decía a los participantes que a veces esto no nos lo enseñan bien, ¿verdad? Entonces puede volverse un poco complejo cuando ya somos adultos, porque tal vez me enseñaron que el nivel de presión no debía ser así, tal vez me enseñaron que yo era muy bueno en todo, como le pasó a muchas generaciones que nos hacían, que aunque participábamos y no ganamos el primer lugar, solo el hecho de participar ya todos éramos ganadores, entonces llegamos a los trabajos y no nos funciona así. Entonces ven que todo eso tiene mucho que ver. Y por otro lado, tenemos las habilidades técnicas o duras, que es toda aquella parte de conocimiento sobre el cual yo también traigo alguna facilidad natural, pero que con aprendizaje nosotros vamos desarrollando. Por ejemplo, los idiomas. Hay personas que tienen una mayor facilidad para poder desarrollar diferentes idiomas, pero necesitan aprenderlo. No es que yo ya nací hablando 20 idiomas, ¿verdad? Sino que yo en el transcurso de mi vida voy aprendiendo. Hay personas que nacen desde la habilidad técnica, por ejemplo, con una facilidad matemática, pero necesita, por ejemplo, si quiero ser ingeniero, aprender cómo usar esta información para poder desarrollarme en esa área. Entonces, esas son las diferencias. Las habilidades blandas es lo que me ayuda a comportarme, a relacionarme con los demás, y las habilidades técnicas es lo que me ayuda a poder hacer cosas. Perfecto. Laura, adelante, Laura Bonilla. Hola, buenas noches, gracias. Sí, mi comentario va, bueno, yo la escuchaba, ¿verdad? Y a mí este tema me fascina, pero la verdad es que uno puede saber mucho la teoría, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica es lo complicado. Entonces, bueno, yo estaba pensando en mi situación en la empresa, ¿verdad? Que el líder de la empresa a veces no tiene esa comunicación asertiva para comunicar las cosas, ¿verdad? Entonces que a uno como mando medio le toca como apapachar al equipo, ¿verdad? Entonces es complicado porque ellos dicen, pero es que dijo esto, dijo lo otro, y uno, bueno, hay que filtrar aquí, allá, y entonces uno tiene que llegar y también a veces ser muy medido con lo que dice, aunque de pronto el mensaje tampoco le gustó a uno, ¿verdad? Estaba pensando en esa situación, que cuando tenemos un mando medio, nos toca estar ahí como en la parte del sándwich, ¿verdad? Que, que es complicado y es desgastante para uno. Y entonces muchas veces eso lleva a los mandos medios a la renuncia silenciosa, ¿verdad? O a que usted se quemó Sí, porque llega a ser eso como cansado, ¿verdad? Y bueno, pensé en esa situación. Lo otro es, doy clases en una universidad y entonces yo estaba esperando la evaluación docente y uno de los comentarios decía que no había empatía, que estaba a veces distraída, que les mandé una tarea a tiempo y que no tenía el mismo corte de los otros profesores. Y yo me quedé, ¿qué fue aquello, verdad? Yo me quedé así como, ¿verdad? Yo dije, nunca en la vida me habían calificado de esa manera. Y yo dije, bueno, es la percepción de una persona, porque yo voy a revisar los otros comentarios, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, qué increíble cómo puede afectarlo a veces a uno, porque yo dije, es mi marca personal como profesora, como profesional, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, puede ser que digan, no fue flexible, porque de pronto uno dice, no le recibo el trabajo después de esa fecha, ¿verdad? Pero que digan, no tiene empatía, ¿verdad? Yo fue como, pero yo soy lo más empático, ¿verdad? Y a veces uno tiene una percepción de uno mismo, pero de pronto llega alguien y te la bota así en dos momentos, aunque haya sido una persona, ¿verdad? Pero ya uno duda. Entonces, yo estaba escuchando ahorita y estaba repasando lo que ibas diciendo, pero asociándolo con distintas situaciones, ¿verdad? Para terminar, la última situación.
llamo a una de las personas de mi equipo y le digo, mira, necesito confirmar esto y esto y esto, porque fue que le solicitaron algo, pero se brincaron el mando medio. Entonces, yo tengo que ir a una reunión para hablar con la otra dirección, porque es un evento grande y necesito ver cuál fue bien el requerimiento, ¿verdad? Y es que el área está involucrada, entonces, y ella, pero es que me estás confrontando, me estás preguntando lo que yo ya te dije. Y yo, no, no, pero no te estoy llamando para regañarte, estoy preguntándote porque tengo que ir a la otra reunión bien informada, ¿verdad? Bueno, pasaron los días, nos vemos en reunión de equipo, tocamos el tema y otra vez está como, es que usted me confrontó, ¿verdad? Y yo, no, ¿verdad? Todavía no. La otra compañera que está tirándose los toros de la barrera, que es psicóloga, me dice, mira, estuvo súper clara la intención de querer aclarar las cosas. Es que la otra persona se ofendió y entonces ella está ofendida y reaccionó así, ¿verdad? Entonces, a veces es complicado cuando tiene uno una posición de mando medio, cuando tiene una posición de compañero, cuando tiene una posición de facilitador, lidiar con las personas. Entonces, lo que yo quería decirles es que después de escucharte, me he dado cuenta que es muy complicado, a pesar de que tiene el conocimiento, llevarlo a la práctica y mantener estado zen y ecuánime en el día a día, porque hay cosas que siempre nos van a sacar de nuestra onda. Dos cosas. Una, gracias por compartir. Y de hecho también Albus, porque esto es un espacio que veo que llegó para que vean que no es una receta mágica. Por más que uno aprenda, lea, lleve capacitaciones, seminarios, esté con diferentes equipos de trabajo, siempre se las traen, ¿ok? Entonces, ya que ustedes trabajan con gente, sepan, siempre puede ser que de un equipo de 20 personas me lleves súper bien con 19 y con uno no, porque eso va a depender mucho de la percepción de la gente, ¿ok? Y eso yo no lo puedo controlar. Nunca voy a poder controlarlo en ningún equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que nosotros como líderes lo sepamos. No a todo el mundo le vamos a caer bien, no todo el mundo va a entender el mensaje por más asertivo y efectivo que yo sea, y eso va a depender mucho de las personas y las experiencias de vida que han tenido porque puede ser que Laura sea muy empática, pero yo he tenido tan malos jefes en toda mi vida que no importa lo bonita, lo buena gente que sea Luz, que sea Laura y todo, para mí todos los jefes son malos, porque eso es lo que yo aprendí en la vida. Entonces le va a costar mucho a usted quitarme esa idea. Entonces ven, todas las personas traemos un pasado muy diferente que nos hace ser quienes somos hoy en día. Y eso no está mal. Lo que pasa es que los entornos van cambiando. Y a nivel laboral, no necesitamos caerle bien a todo el mundo, necesitamos cumplir las metas sin olvidarnos que estamos trabajando con gente. Y un segundo punto, al líder todo el mundo siempre lo está viendo. ¿De acuerdo, Laura? Entonces, los líderes, no importa la posición organizacional que tengamos, si estamos en mandos medios, si somos el CEO, si somos la parte de abajo, no todas las personas aprenden de liderazgo, ¿ok? No mucha gente sabe de esto. Entonces, a veces he tenido personas en formación de líderes que son la recepcionista y le enseñan más a esa recepcionista de liderazgo que el mismo CEO que tienen las empresas. Porque ser líder no es tener un puesto, es aprender de estas habilidades blandas a poder trabajar e influenciar a otros. ¿De acuerdo? Entonces, a veces a los líderes, hasta a nosotros nos toca influenciar a los que están arriba porque no saben de liderazgo tampoco y no saben de comunicación. Entonces, vean qué complejo se vuelve para nosotros porque no es que sea una carga, es que en realidad también nosotros nos estamos formando pero porque queremos ser líderes, porque queremos desarrollar esas habilidades, porque sabemos lo complejo que es trabajar con otros. Pero felicidades, porque quieren ser mejor de lo que ya son. Entonces, eso ya es un gran paso. ¿De acuerdo? Muchas gracias por compartir, Laura. Gracias. Mucho gusto. Súper. Ahora le damos la palabra a Jürgen. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Profesora, vieras que le deseo compartir dos situaciones que tuve, de hecho, en entrevistas de trabajo muy rápidamente, y son en referencia a dos de estas habilidades blandas, porque ahora que lo recuerdo, fueron preguntas muy confrontativas y tal vez por mi profesión y por el campo en el que me desempeño, que es abogado y que es en derecho administrativo. Son situaciones que siento que tal vez no hay una facilidad como, o tal vez es mi percepción y me estoy justificando,
que digamos que no son tan sencillas de manejar como en otras situaciones. Me acuerdo en una entrevista que la psicóloga me dice, ¿y usted cómo hace en caso de que tenga que responder dos recursos de apelación que se le vence el plazo el mismo día? Preguntarle a mi jefe cuál es el que prefiere, porque voy a tener que perder uno de los dos plazos. O sea, me voy a quedar sin responder uno de los dos recursos. Y en derecho, no puedo decirle al juez, señor juez, disculpe, ¿me puede dar un poquito más plazo? No, el plazo es fenece y se terminó. Y la otra fue una pregunta que me hicieron en otra entrevista de ¿cómo puede usted afrontar o cómo puede manifestar la creatividad en su trabajo? Bueno, en el campo del derecho administrativo es regulado, perdón por un pequeño comentario muy de derecho, por el principio de legalidad, que el principio de legalidad nos dice que el funcionario público solamente puede hacer lo que dice la ley, nada más. Entonces son dos situaciones en que me pusieron contra la espalda y la pared y obviamente no obtuve el puesto en ninguna de las dos situaciones, pero ¿cómo puedo ser creativo donde el legislador estableció un marco regulatorio del cual yo no puedo salir bajo pena de ilegalidad? Entonces, la verdad, cuando vi el curso, digamos, lo vi como, bueno, la charla, la vi como interesante, pero ahora la estoy empezando a ver como muy necesaria para ver cómo puedo, en mi caso personal, con mis circunstancias personales y profesionales, manejar, digamos, esos dos aspectos, digamos, de el manejo, de la gestión del tiempo y de la creatividad, porque como les digo, son situaciones que son muy estructuradas, muy limitadas por terceros, ni siquiera por mi persona. De hecho, Jürgen, te voy a contar un secreto. Cuando estamos haciendo entrevistas que conllevan competencias, por ejemplo, la creatividad de la administración del tiempo, muchos de los psicólogos lo que hacemos es ver cómo la persona piensa con respecto a esas situaciones. Entonces, como dices, ¿cómo puedo ser creativo en un escenario que no da la apertura de la creatividad? Tal vez en la parte legal, pero ¿cómo Jürgen podría ser creativo en eso? Tal vez ver el problema desde otra perspectiva, utilizar otro tipo de recursos, igual en la cuestión del tiempo. Si un jefe te dice, porque usted lo dijo muy claro, si mañana es el deadline y mañana se corta, ¿qué haríamos? ¿Sobre qué podemos pedir no sé, apelar, pedir un poco más de tiempo? Entonces, ahí no es tanto la respuesta en sí, sino es como Jürgen lo ve, porque yo ahí estoy evaluando las competencias que usted tiene. No sé si me estoy explicando. Ujú. Entonces, por ejemplo, en liderazgo, yo entrevisto muchos gerentes, porque contrato gerentes para diferentes organizaciones. Todos los gerentes, todas las personas que he visto para esos puestos, todos me dicen que son grandes líderes. Yo puedo decir eso en cualquier momento, pero no lo puedo probar, ¿verdad? A menos que me vean una situación en la cual yo cuente cómo lo haría. ¿Sí me estoy explicando? Entonces son trampillas que usamos no solo para ver cómo resuelves el problema como tal, sino para conocer a Jürgen, que eso es a final de cuentas lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener una maestría en derecho administrativo y todo eso que muchas otras personas lo tienen, pero yo lo que aquí estoy evaluando es cómo Jürgen va a abordar esa situación. ¿Me expliqué? Sí, señora. Es una trampa que utilizamos para conocer a la gente. Bueno, de hecho yo uso muchas más. Y uso muchas Ok. pruebas más, también te lo voy a decir así. Porque la gente puede decir muchas cosas, pero Por yo supuesto. realmente necesito ver cómo se va a comportar en un escenario de estrés, en un escenario en el que no va a tener tiempo para responder, se va a volver loco en que no puedo resolver nada. Entonces, me explico, por ahí va eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar. Entiendo que en un marco legal tal vez corta la creatividad, tal vez corta la administración del tiempo, lo entiendo perfectamente, pero eso no quiere decir que Jorgen no puede resolver un problema de una forma creativa, ¿verdad? No importa que haya estudiado algo y tenga una parte técnica, teórica, no quiere decir que esas habilidades blandas de Jorgen pueden salir en un escenario diferente para decir realmente cómo usted pondría esa huella de usted, cómo usted sería innovador en un proceso, cómo usted sería creativo en una situación diferente. Ok. Entonces te di un gran tip para las siguientes entrevistas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Teacher, Buenas noches.
teacher, es que no encuentro ¿Sí? la manita. Ahora que dice el compañero, ¿verdad? Eso, vean, con esa muchacha, una vez en uno a uno, me hace, qué pereza en lo que se está convirtiendo esta oficina con esta persecución y esta presión constante, porque no me presione porque a mí no me gusta trabajar bajo presión. Lo que pasa es que ahora, digamos, y el compañero aquí que es abogado, sabe, digamos, que para cesar, ¿verdad? A una persona hay que llevar todo un estudio recurrente, ¿verdad? También por la ley laboral procesal y todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, no me terminan echando más rápido a mí, ¿verdad? También. Vea, yo no sé, digo, para los que somos creyentes, ¿verdad? Yo creo que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? También que me agarró el cerebro, ¿verdad? También y me tapó, ¿verdad? La boca, ¿verdad? En ese momento nada más respiré, volviendo, ¿verdad? A lo mismo. Recordando, ¿verdad? Que estamos dentro de un negocio, que si bien es cierto, ¿verdad? Es muy bonito tener un ambiente a veces de camaradería, ¿verdad? Poquito, ¿verdad? También sin descuidar, ¿verdad? Por lo que nos pagan. Eh, entonces, cuando yo le hago, ¿verdad? La observación y hace, entonces a usted no le importa la inteligencia emocional, ¿verdad? Yo trágame tierra, ¿verdad? También, porque esto tengo que reportarlo, ¿verdad? También, no, no, sí me importa la inteligencia emocional. Puede ser, así no se lo dije, ¿verdad? También, creo que es, digamos, mi apariencia tan fría y áspera, ¿verdad? También de cómo soy y todo, ¿verdad? También, y lo interpretan así. Entonces, la parte esa de percepción, ¿verdad? Qué complicado, digamos, cuando estamos dando uno a uno, cuando estamos dando retroalimentación, cuando estamos también, por recibir, el feedback, ¿verdad? Hacia nosotros como jefaturas, cómo calmar, ¿verdad? Esa percepción, o sea, cómo decir, y hace poco estaba en una charla sobre el método del iceberg, o sea, no nos hagamos suposiciones, preguntemos, pero abordamos, también, ayudamos, pero y aún así no quedamos bien. Otro tip. Sí, Esta por es la favor. sesión de los tips. Ok. Cuando nosotros hacemos desarrollo de habilidades blandas y hacemos entrenamiento gerencial, vamos a ver, a veces no somos conscientes de en realidad cómo nos vemos. De hecho, ahora lo hablaba con Cindy, ya hasta cuando uno ve estas grabaciones y dice, uy, yo me veo así, me escucho así, hago estas expresiones. A veces no es que yo tengo que ser una persona diferente, porque no andar con todo el mundo sonriendo, ¿verdad? Para ser una super persona empática, sonreír no significa que soy empático. Y que yo esté abrazando a todo el mundo no quiere decir que soy empático. A veces confundimos estos comportamientos. Pero ¿sabes qué me funciona a mí mucho en a nivel gerencial, Luz? Que o les pongo un espejo o pongo a los gerentes a que se graben. Y yo sé, ¿cómo grabarse? ¿Sí? Grabarse. Grábese usted y usted va a ver cómo son sus expresiones, cómo habla, cómo es su tono de voz, inclusive hasta a veces las posiciones que tomamos a nivel corporal, eso dice mucho de lo que queremos transmitir. Entonces, a veces, si queremos dar un mensaje que sea claro, a veces subimos más el tono de voz y hasta hacemos ciertas expresiones con la cara. Entonces la gente va a decir, o sea, fue claro, pero estaba enojada. O fue claro, pero fue concha como lo dijo. Y es porque a veces nosotros no somos conscientes nosotros mismos de cómo nos ven los demás. Entonces le dijo, bueno, es porque tal vez yo me veo así, yo soy así. Yo no necesariamente la veo así, la veo que tiene una muy bonita cara, cómo se expresa y demás, pero puede ser que en otro escenario no te veas así. Entonces a veces grabarse, tener un espejo cerca donde yo me esté viendo, uno dice, mira, yo no sabía que hacía las cejas de esa forma, yo no sabía que cambiaba tanto los tonos de voz o que con ciertas personas también nuestro tono de voz cambia hasta la forma en la que hablamos y a veces no nos damos de cuenta de eso, porque eso ya, bueno, es una cosa más emocional, pero eso es parte de lo que comunicamos y es parte del mensaje que transmitimos y como cierre es parte de las habilidades blandas. Entonces, esa es otra tip que te puedo dar. Grábese para que usted vea cómo es que se comporta, cómo se ve, y así usted va a ser más consciente de las cosas en las que puede mejorar. ¿De acuerdo? Y Gracias. muchos Como cuando éxitos. practicábamos para la tesis. Exactamente. Tania, y una última consulta que aquí está en el chat que me parece interesante, que si existen consejos para desarrollar la creatividad, prácticas que Sí, uno puede hacer. Ujú. hay muchas. Y de hecho, yo aquí, para los que llegaron tal vez un poquito tarde al principio del webinar, les compartí un test de habilidades sociales o de habilidades blandas. En realidad hay muchos tests en línea que uno se puede aplicar que son más profundos, eso sí.
Y con eso no me refiero a que los resultados van a ser más temerosos, ¿verdad? O que nos tenemos que asustar, sino que nos pueden dar información más clara en qué habilidades podríamos trabajar, ¿ok? Entonces, hay mucho que podemos practicar con respecto a la creatividad, dependiendo del área de nosotros, pero principalmente, como le decía Aura Luz, lo principal es un diagnóstico. Hasta nosotros necesitamos hacernos un diagnóstico para saber, porque yo puedo creer que soy muy buena comunicando, pero como le acabo de decir, puede ser que yo cuando comunique ciertas palabras, mi cara no refleja eso. Entonces yo necesito saber en qué habilidades blandas necesito mejorar y a partir de ahí empezar a buscar esa parte que nos puede mejorar. Hay varios ejercicios en línea. Ahorita no los tengo presentes y no puedo pasarles los links, pero cualquier cosa se lo pueden consultar a Cindy. Yo se los puedo canalizar por medio de Cindy porque tengo bastante información que les puede servir. Como les digo, si va a tocar a un nivel más profundo, ojalá nos podamos ver en clases para que vean cómo funciona esto sin temor de que algo suceda, pero es información muy valiosa. Entonces, me pueden hacer las consultas con Cindy y yo se los facilito con Cindy. Perfecto. No, agradecerles a todos de verdad la participación. Siento que eso hizo muy enriquecedora la sesión. Por aquí hay una última consulta, brevemente. Dice, quisiera compartir por la profesión que escogí, formo personas para insertarlas en el campo laboral. Qué interesante, Paula. Otra habilidad interesante en lo que podemos aplicar también el tema de habilidades blandas. Bueno, de esta Es un tema forma, muy amplio. sí, queremos ir finalizando y cerrando esta actividad porque sabemos que tienen otras actividades y de parte del programa de actualización empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, queremos extender de verdad primero el más sincero agradecimiento a Tania por facilitarnos esta información tan interesante en el tema de habilidades blandas y cómo lo podemos incorporar en el día a día, que es súper enriquecedor. A los participantes, agradecerles su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la participación y esperamos que este tema les haya generado una perspectiva más amplia del desarrollo y la aplicación de las habilidades y queremos incentivarlos también a continuar formándose de la mano de nosotros, del TEC. Actualmente nos encontramos en periodo de matrícula específicamente para el gestor de habilidades blandas que tenía que ver este webinar, pero también tenemos temas de liderazgo y temas de talento humano que de repente puede ser de interés para ustedes, entonces no tengan pena en consultarnos sobre los programas que tenemos. Nuestra oferta es bastante amplia. Los cursos son virtuales, se imparten con esta metodología de forma sincrónica, son participativos, prácticos y pues por correo les podemos estar enviando más información si así lo desean, quienes desean profundizar en el tema. Y de esta manera finalizamos esta actividad o esperamos que hayan disfrutado del webinar y les deseamos que tengan muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Claro, Michael. Le enviaremos la información. Con mucho gusto. Voy a tener la grabación.